magazines, carrera feminist muy larga. publishers, Comencé con as well publicaciones as being a feministas, magazine también editor he and sido the editora editor of three de newspapers. And revistas then de at 3 the grand old periódicos age of 57, y a I la edad de became food 57 advisor to the años Mayor of soy London, Boris Johnson, consultora which de Boris to Johnson, many el people was a alcalde rather de odd Londres. diversion in my life. But Entonces, para muchas personas very les simply, I podrá had ser for a esto short muy period raro, todo lo run que a he hecho, small pero holding, and eh, I became completely he fascinated by estado food in fascinada our con los society and its alimentos en nuestra importance, sociedad, su importancia and actually how many y things in the cuántas food cosas system dentro were del sistema extremely alimenticio wrong and really están very extremadamente scary mal that y were que going on. son I have to say miedosas, they haven't got any entonces, less scary in the 5 y years que that I've no been doing my se job. ha vuelto But menos I've learnt a asustador great en los deal últimos about it. 5 años So que he estado today trabajando I esto. was going to Entonces, talk to you hoy voy a about, well, hablarles a the ustedes title of sobre this talk, bueno, which el is título de esta How do you charla feed es the city? ¿Cómo I alimentar don't una actually have ciudad? the answer, No but I can tengo tell la you some of the things respuesta, we're trying pero to tengo do. algunas de las And cosas que also estoy to talk tratando de a bit hacer about some of y the hablar things un in poco the sobre food las cosas industry dentro which de la are industria very alimenticia fascinating, que which I son think are really fascinantes y important creo for que es people muy to know importante que about. las But personas las if we conozcan. begin with Pero just si thinking of, comenzamos if solamente I think of London pensando and I en think of Bogota, they're Londres, both en cities of Bogotá, que roughly son the same ciudades size, de about más o menos el 8.5, mismo 9 tamaño de million people. And that means that 8.5, every 9 millones de day, personas, quiere decir if que we todos assume los people eat días breakfast, lunch vemos que and las dinner, personas that's desayunan, almuerzan, comen. 24, Esos son 30 24, million 30 meals millones every de single day that comidas al arrive día in those que cities. Um, we'll go out of here and we'll go, there's a coffee shop, there's a snack bar. We will pick up food. We won't think, I won't up until now, I never thought anything about it. How did it get here? How did it get, I mean, what was it in the first place? There's many people now who don't see that food que no ven que la comida que compran any connection whatsoever to the no ven land la around. conexión que tiene But con if you las think tierras about alrededor. our Pero si ustedes dependence on piensan food, and it de is nuestra more dependencia en los important than alimentos y any que es product mucho that más the importante government de produces, cualquier any producto que electricity, any genere water, el anything, we have no food. gobierno o It's cualquier otra extraordinary when you industria, think es about it that extraordinario cuando pensamos sobre el tema. nobody does pay Nadie attention le to it. pone Certainly in cuidado a England we esto. do not have a Ministry of Ciertamente Food. en Food rattles Inglaterra no around in tenemos every un single ministerio government de department. There's alimentos no y one no hay place that looks ningún after it. And departamento en there el are gobierno que reasons hable for that, sobre el which I tema. Y hay will try to razones para explain, ello and y voy a tratar de they're scary reasons. But explicárselas. Y son razones again, coming back to, if you asustadoras. think Pero about it, volviendo, that a ver, food gets si in ustedes here, piensan, el it's been alimento llega processed, it's aquí, been es procesado, transported, se it's been packaged, transporta, se it's got to a shop empaca, or a restaurant llega a to un be cooked, restaurante, it's a been un eaten, supermercado, there's se been cocina, waste, se and that waste has come, been disposed of. It is hay absolutely desechos. Bueno, es amazing as sorprendente logistics como la logística, operation that la cities operación get de las ready to do. ciudades And we para are moving alimentarse y into nosotros the world estamos of cities. We are going moviéndonos to have al mundo de over las 50% ciudades. Vamos of a us tener in cities que within más the del next few 50% de years, la and cities población va a are vivir en growing ciudades and en los growing and growing. próximos años So y this cada vez las problem ciudades or this crecen y crecen issue is más. Entonces, something that este problema everyone ought to es think about algo in que the way todo el that I mundo think debe certainly analizar. we all Pienso worry que, bueno, in the nos West now preocupamos about ahora in Europe about sobre, where en we're getting Europa, our energy from. sobre We've got de wind dónde farms, we've got obtenemos solar la farms. We're talking energía. about Tenemos hydropower. granjas Nobody solares, ever talks hidroeléctricas, pero about the nadie nunca ha security hablado of sobre our la food seguridad supply. de nuestro It's a suministro kind of alimenticio. weird sort Y of es blindness. algo como And una ceguera. in the way that, of course, Por because we supuesto, have to eat, como we are tenemos very que dependent alimentarnos, on dependemos the de countryside where food comes from. de los That, campos, de like a donde city, vienen los has alimentos. changed Y las exponentially. ciudades han cambiado. Whole areas of the Hay middle of, muchas say, áreas, California por now, ejemplo en are California, just places donde where son you have lugares donde tienen farms for animals that granjas they go to para and they are slaughtered. Thousands ganado. of single-bladed No grass in hay sight. nada. All those images that you see on Y estas packages imágenes que of ustedes ven en los nice fat paquetes cattle de walking unos along in nice ganados pretty little meadows, gordos they are caminando rubbish. por Happy praderas pigs, bonitas, happy eso es farmers, mentiras. happy Mire, chickens. eso de Forget que it. hay These gallinas are in felices, factories cerdos that are felices, bigger than any olvídenlo. factories you've Estos ever son en manufactured a car fábricas más or a grandes plane, que any las fábricas single, donde se fabrican carros man-made o commodity. cualquier South from here in the cosa areas hecha of por the los seres humanos. rainforest, 19 Los, million hectares are las destroyed as we junglas, los speak bosques están to siendo create destruidos places para to poder grow crear lugares soybeans. para These are sort of cultivar artificial worlds soya. that can be Son seen from mundos space, artificiales que se and pueden ver yet desde el they're espacio hidden from y aún us. así They're están sort of escondidos out de of nuestra sight and vista, out of mind. están como fuera de And nuestra mente. we worry, as I say, about our Y nos consumption of preocupamos sobre fossil fuels, and we nuestro, concentrate on nos worrying preocupamos about por el getting people consumo out of the de car. But combustible we forget fósil y that actually it takes como 10 ponerle calories of combustible al fuel carro, to make pero se nos one olvida single pensar que calorie of 10 something we eat. It's calorías de terribly inefficient energía, food.
combustibles se necesitan para hacer una caloría de don't alimento. value Eso es our food de either. If you locos. think about Y how si much ustedes has no, gone into mire, si growing pensamos transporting cuánto se cities, you know, toma en we throw construir, away transportar a third y of everything alimentar a la that gente, we eat. nosotros A third of botamos the una world's tercera food parte de for la various comida reasons, del mundo either por diferentes back at the razones, place where it's bien sea produced en donde se or at the produce tail end where o we truck half of
el sitio donde cortamos las cosas, en la cocina, por ejemplo, la mitad se va al bote de la basura, a la caneca. Entonces, miramos 1 billón del mundo, de las personas del mundo comen bien y otro billón se están muriendo del hambre. O sea que esto no tiene sentido, y esto no es algo sostenible. Lo otro que también da miedo, asusta, es que estamos cambiando nuestras dietas a medida que cambiamos a vivir a las ciudades. No sé si es cierto acá, pero ciertamente en la historia británica siempre se ha asociado que si usted es exitoso, come mucha carne, y la dieta del mundo está cambiando de ser muchos vegetales, ahora está mucho alimento de carne, y la población del mundo se ha duplicado de 3 billones a 7 billones, pero el volumen de carne consumido anualmente se ha cuadriplicado a 17 millones de toneladas. Y la Asociación de las Naciones Unidas dice que la producción de comida, incluyendo la carne, se tiene que aumentar un 60% para el 2050 para poder suplir las necesidades de la población humana. O sea, esto es imposible si seguimos comiendo carne de la misma manera, porque si comemos carne como comen los americanos, tenemos 5 planetas. Y piénsenlo, si hablamos es increíblemente ineficiente la manera en que estamos haciendo las cosas. El pollo, la carne, está creciendo muchísimo la demanda de pollo, pero en sí se toman 11 kilogramos de grano para para producir 1 kilo de carne, compartado de 7 para cerdos y 1 para pollos. Así que estos alimentos que podríamos comer nosotros directamente, pero se lo pasamos a una vaca y entonces perdemos la mayoría de la energía y bueno, también perdemos muchísimos espacios de terreno, de tierra. Entonces, si pensamos en 10.000 años, al inicio de la agricultura, lo que es una zona que va desde la parte superior de Irak a través de partes de Siria y Persia, esa parte del mundo, y se hizo un descubrimiento que se podía cultivar granos y que se podía mantener, y eso fue lo más importante, se podía mantener. Entonces, el momento que se dieron cuenta que lo podían, se dio cuenta que una persona podía ser un agricultor y la otra podía entonces ya pensar o ser un político o ser algo diferente, ser un ingeniero, ser un poeta. Entonces, cuando me hicieron una pregunta sobre cómo decir en un minuto cómo alimentar una ciudad. Mire, uno no puede tener una ciudad a menos de que tenga agricultura, y uno no podría tampoco tener una ciudad a menos de que tuviera transporte. ¿Por qué? Porque una ciudad en su naturaleza era muy pequeña, porque solamente se podía traer la comida de una distancia muy corta. La primera ciudad grande en nuestra historia es Roma. Roma creció muchísimo, hasta 1 millón de personas. Cuando ustedes lo piensan, en ese tiempo eso representaba una quinta parte del planeta, viendo todo en una ciudad. Y pueden ver el mapa de Roma ahorita, pueden ver que ellos traían comida de diferentes partes del Mediterráneo, inclusive traían ostras de Gran Bretaña. Esto es loco, pero lo hacían, y era una ciudad que estaba al lado del mar. Y si ven la posición de la mayoría de las grandes ciudades antes de la introducción industrial, tenían que estar al borde del mar para poder crecer, porque no había manera de transportarlo de otra manera. ¿Y por qué manejábamos el transporte? Bueno, la comida llegaba por el mar o por la tierra, y en Londres, por ejemplo, todos los animales caminaban, venían por carreteras. Todavía tenemos calles que se llaman como la calle del Cordero, por donde bajaban los corderos, por donde las ovejas, o sea, siempre hemos estado muy conscientes de la comida y de que la comida en cierta parte
estaba viva, pero también veíamos que veían granos, vegetales, porque estaban caminando por las carreteras. Pero cuando pasó la revolución industrial, todo comenzó a cambiar. Ahora teníamos trenes que podían traer comida de distancias muy grandes, y esto quiere decir que todo el sistema de alimentación comenzaba como a cambiar, ya no era tan visible a como lo era antes, ya no caminaba la comida por la ciudad. Y discúlpeme, me perdí un poco de dónde voy. Pero bueno, entonces Londres, por ejemplo, pasó de ser una ciudad muy pequeña a algo que se duplicó a 1 millón, 2 millones. Ahora se necesitan nuevos sistemas, tenían los trenes, teníamos almacenes más grandes, entonces ya se tenían almacenamientos más grandes, y esto fue cambiando todo el sistema. Y luego, en unos cuantos años, otras cosas comenzaron a desarrollarse. Teníamos la preservación de la comida, empaques muy sofisticados, refrigeración. Y teníamos rápidamente la necesidad de combustible. Londres consume el producto de 100 veces más su tamaño de su tierra. O sea, es como el equivalente de toda la tierra cultivable de Londres. Esto es un panorama muy poco equilibrado. Y usamos muchísimo combustible por persona para poder obtener el alimento desde los campos hasta la ciudad. Tenemos carros ahora y llevamos nuestros carros a los supermercados a comprar la comida. Y antes era una actividad social, hablábamos con la gente sobre la comida, que era bueno, que no era tan bueno. Ahora ni siquiera, ahora solamente lo compramos, simplemente le agregamos agua y listo. O lo ponemos en un microondas y no sabemos realmente de dónde viene, y tampoco sabemos qué hay en este alimento. Y se ha convertido en simplemente en otro bien, en otra comodidad que no nos importa inclusive tirarla. Y en Inglaterra tuvimos un escándalo hace poco sobre la comida de caballo, sobre la carne de caballo. En Inglaterra se piensa que los caballos son mascotas, no nos las comemos, aunque en Francia sí se los comen. Y ahora resulta que muchas hamburguesas de Inglaterra, el 25 o 30% más o menos, dependiendo de la hamburguesa, tenía carne de caballo y que no estaba en la etiqueta. Bueno, y hubo un escándalo y una cadena de grandísima que era comida de caballos de Bélgica, de Francia, de Italia, que llegaban hasta Inglaterra. Era algo tan complejo que no se pudo, pero esto era sobre todo corrupción. Pero bueno, en un momento corto de tiempo la gente empezó a pensar, bueno, ¿qué hay en la comida? ¿Qué estamos ingiriendo? Y bueno, yo digo, bueno, de pronto esto va a iniciar una revolución cuando pensemos sobre la comida, pero en pocos meses esto se acabó y ya todo el mundo empezó a seguir comiendo lo que comía sin pensar en ello. Pero importa qué hay en nuestra comida, nos está matando, está bien todavía ir al supermercado y comprar lo que compramos, pero yo pienso que sí importa. Y pienso que hemos perdido conexión con la comida, y esto ha tenido un efecto muy dañino tanto en nosotros como personas como en el planeta en el que vivimos. Y el planeta está sufriendo enormemente por los efectos del tipo de alimento comercial que se está cultivando. Los polvos de África, por ejemplo, ahora este público se puede encontrar aquí en Sudamérica, en los Andes. El polvo de Sudamérica ahora pasa a través del Pacífico. ¿Por qué? Porque hay tantos químicos utilizados en las tierras que la tierra en sí está convirtiéndose en algo más débil, está perdiéndose a sí mismo, está perdiendo su capacidad natural de crear alimentos que nos puedan alimentar adecuadamente. Y no es como lo podemos ver voy a hablar esto más sobre lo que hacemos en Londres, pero he estado en diferentes continentes, estuve en Sudáfrica en Navidad, y la población allí está cada vez más grande, que está creciendo. Entonces tienen problemas. China tiene un problema muy grande también de población, y esto está todo
todo conectado a la comida que está mal. No pensamos en ello suficientemente, pero en nuestra sociedad esta es una enfermedad. Quiere decir que estas generaciones de jóvenes no van a vivir inclusive más pronto que nosotros y por unas enfermedades que son prevenibles debido a lo que están con lo que se están alimentando. Entonces, mira, las selvas, tratamos a los animales como si ellos no tuvieran sentimientos, como si no fueran vida, y hacemos todo esto todo en nombre de una alimentación sana, entre comillas. Pero volviendo de nuevo al inicio de la comida, algo que yo encuentro que es muy interesante, este es pues es algo diferente, pero se va a volver a unir al sistema de este cuento del problema de las comidas. Bueno, la comida, cómo se cocina, nos hace lo que somos. Si hubiéramos seguido comiendo comida cruda, nunca hubiéramos desarrollado, nunca nos hubiéramos convertido en Homo sapiens. Y esta es una teoría nueva, pero si ustedes piensan en ello, tiene sentido. Se pensaba antes que era el desarrollo de las herramientas lo que nos convirtió, nos dividió de los ancestros primitivos, pero no, fue la cocción, el hecho de comer. Cuando se puso comida en el fuego y que esa comida sabía mejor. Esto lo que significaba era que la digestión de los alimentos, de los vegetales y la comida estaba por fuera del cuerpo. Quiere decir que nuestros cuerpos podían desarrollarse diferentemente. Si ustedes piensan en una vaca o en un elefante, un elefante o cualquier cosa que viva solamente comiendo comida cruda, todo el día tienen que comer. Sus sistemas digestivos son muy lentos. Tienen que, por ejemplo, una vaca tiene que tener varios estómagos para pasar el alimento. Y tiene que comer miles, toneladas y toneladas de comida, mientras que nosotros desarrollamos un circuito más corto donde la digestión se empieza por fuera del cuerpo. Y para mí esto es algo muy importante y que es por qué tenemos una relación fundamental entre la comida y la cocción y por qué debería ser tan importante esto para nosotros. Porque ustedes pueden decir, como tenemos una dieta de alta en energías y fácil digestión, pues nuestro estómago comenzó a ser más pequeño porque la comida cruda se necesita más tiempo para digerirse. Entonces, cuando nos liberamos de la necesidad de comer y de masticar nuestras comidas, pues nos comenzamos a volver inteligentes y ya empezamos a dejar de vivir en el campo y vivir en ciudades. Quiere decir que muchos años después de esto, como les digo, nosotros éramos responsables de comer, de adquirir diariamente la comida que íbamos a comer y no había tiempo para hacer cosas diferentes. Pero una vez cambiamos y empezamos a cazar en grupos, dejamos la producción de la comida en manos de los agricultores, por ejemplo, de los granjeros, y esto es algo que lo confunde a uno. Verá, si miramos a Roma y estas sociedades civilizadas iniciales, ellos estaban en una democracia común, en leyes, justicia, educación, salud, dependiendo de qué tan lejos que llegara la sociedad, pero había ciertas cosas como persona, uno tenía la oportunidad de tener esto, pero la idea de que el gobierno le dijera a uno, usted también tiene derecho a una comida decente, nunca ocurrió. La industria privada siempre ha tenido control del sistema alimenticio, siempre han estado allí y siempre han hecho dinero con esta industria. Entonces, a medida que pasó el tiempo, las autoridades perdieron el 100% del control de la industria de alimentos y cada vez ha sido más complicado y hay partes que ni siquiera entienden. Por ejemplo, ahora en Inglaterra, autorresponsabilidad es como la nueva palabra de moda sobre el gobierno. Quiere decir, por ejemplo, en alimentos, quiere decir que permiten a los supermercados a hacer las propagandas de cómo deben comer. Así que, bueno, esto es algo complicado. ¿Qué ocurrió entonces?
Cuando nos embarcamos en el crecimiento del consumidor en los 20, 30, 40, lo que ocurrió en las empresas alimenticias fue muy interesante y muy como sospechoso, porque la gente se le podía vender más zapatos, más carros, más ropa. Los seres humanos, si viven en un mundo, por ejemplo, sin aditivos, comían 150 libras de comida por año, más o menos. Y las personas comían desayuno, almuerzo y comida. 3 comidas al día. El reto en la industria de la alimentación eran 2 realmente. ¿Cómo hacer que la gente coma más? En otras palabras, ¿cómo hago que una persona coma cuando no tiene hambre? Para poderles vender más. Por ejemplo, tiene una camisa buena, ¿cómo hago que compre otra camisa? Es lo mismo. ¿Cómo hago crear esa necesidad de la comida? Entonces, esto fue el reto en el uso de sustancias adictivas en lo que comemos. Entonces, por ejemplo, la primaria, el azúcar y la sal, esas son las 2 cosas de sabores que se pueden manipular ciertamente. Entonces, un paquete de crisps, por ejemplo, está exactamente balanceado. Así que si usted no está hambre, esto dispara algo en sus papilas gustativas que le dice, coma más, coma más. Y usted puede simplemente comer y comer. Lo mismo con los azúcares. Si usted va al mundo natural de la alimentación, el azúcar era algo raro, era como un regalo, era algo adicional. Y no era algo que nuestras papilas gustativas quisieran mucho, o les gustara mucho. Y el azúcar, de cierta manera, es tan adictivo como la cocaína, porque dispara, dispara un deseo de más permanentemente. Y balancear estos dos en una demanda perfecta quiere decir que la gente va a comer más. Entonces, lo otro que hay que hacer es pensar cómo hacer que la gente coma en momentos diferentes a las horas de la comida. Yo ahora tengo 62 años. Cuando crecí en la casa de mis padres, desayunábamos, almorzamos y comíamos. Nunca teníamos, de pronto una manzana, pero si mamá hacía una torta, de pronto nos daban un pedazo de torta a las 3 o 4 y eso era todo lo que se comía. Pero ahora las empresas ahora tienen comida para comer en el carro, comida para comer mientras ve televisión, en la medianoche, pues si uno va al cine. O sea, es realmente rara la ocasión de su vida donde no haya algo que le diga que debe comer en ese momento. Uno va, por ejemplo, a los supermercados en Inglaterra y hay filas enteras donde usted tiene papas o todas estas las cosas saladas y dulces que no tienen ninguna relación con la comida en forma, es solamente relacionadas con la comer en general. Entonces, las empresas de alimentos tienen una riqueza descomunal y el mundo actualmente está siendo controlado por 5 empresas alimenticias únicamente, lo cual es miedoso si lo pensamos bien. Son gigantes, absolutamente gigantes, son totalmente dominantes en lo que hacen y tienen unos sistemas de alimentos muy raros. Por ejemplo, exportamos tantas gallinas a Holanda como las que Holanda nos exporta a nosotros. Eso es simplemente gente haciendo dinero. Esto es de locos. Hay muchos problemas a nivel mundial con el desarrollo, con cultivos genéticamente modificados. El problema no es la ciencia, si uno puede producir una cepa de arroz que no requiera mucha agua o de maíz resistente a algún insecto en particular o un hongo en particular. Ese no es el problema. Realmente el problema nuevamente es que comercialmente todo está siendo conducido por una empresa en Estados Unidos que se llama Monsanto, que es gigante, es muy poderosa y que ha producido granos y que no se reproduce. O sea, cuando se recolecta al final de la cosecha, antes
y todavía muchas granjas alrededor del mundo se puede usar ese grano para sembrarlo, pero no, este es estéril, se llama el gen terminator. Entonces lo que hay que hacer es volver a la empresa para comprar el grano, y esto es diabólico, y estas cosas ocurren en la era de George Bush en la Casa Blanca. La persona se podían tener patentes de las formas de vida, o sea, patentes sobre las semillas, y la consecuencia, por ejemplo, en la India es que los agricultores, los granjeros, la tasa de suicidios entre los granjeros de la India es muy alta, porque miren, cultivan y después si usted tiene una mala cosecha, no tiene dinero para volver a comprar semillas. Entonces, esta es una de las cosas que generamos este imbalance, que son gigantes. Walmart, la empresa de Estados Unidos que tiene diferentes nombres a nivel del mundo, también es la empresa más grande de supermercados. Y al inicio de este siglo, sus utilidades eran más grandes que la tercera parte de la economía mundial. Y esto es de locos, esto puede afectar la vida de todo el mundo, y de hecho lo hacen. 5 empresas controlan el 90% de la suministro de granos mundial. El de té está en 3 compañías, el ganado es también de 3, y estas 3 empresas no matan a nadie, sino que pueden hacer lo que desean, pueden arruinar nuestro medio ambiente, pueden dañar nuestra salud y dañar la vida del ganado. El ganado que están en California, por ejemplo, son todo de una sola especie. Entonces ya no hay diversidad en el planeta que mantenía la seguridad del planeta, porque la seguridad está en la diversidad. Y a medida en que hemos rápidamente bajado esta diversidad de una vaca, ya no solo tenemos una vaca que produce carne, una vaca que produce leche, un solo semilla. Esto, miren, una enfermedad acabaría con esto rápidamente. Entonces tendremos epidemias de alimentos rápidamente. Estoy segura que va a ser así. El 90% de la leche en los Estados Unidos viene de una sola raza de vacas, y lo mismo pasa con los huevos. Y en Inglaterra hemos producido 2.000 variedades de manzanas para tener ya solo 2 variedades de manzanas, y eso hace que nuestra cadena alimenticia esté permanentemente vulnerable a la contaminación. El secretario de Salud de los Estados Unidos en 2006 decían, afortunadamente los terroristas no han atacado nuestro suministro alimenticio, porque sería muy fácil hacerlo. Quiere decir que hay otras plantas y animales también se van a extinguir porque simplemente han sido abandonados. Cuando usted vuela por Bogotá, ve estas grandísimas fábricas donde construyen, donde cultivan flores. Bueno, y en otras partes del mundo ustedes ven estos techos de plásticos, y allí tienen también granjas de ganado, de soya, y esto es nuestro sistema de agricultura. Así es como cultivamos. Es como ir a comprar tocineta y usted ve la foto de la granja, todas son iguales. Entonces, no sé cuál es la solución. Ojalá yo tuviera una solución. Esto es muy grande, muy complejo, pero lo que yo sí pienso actualmente es que debido a los niveles de los problemas de salud, las personas están buscando algo diferente y están tratando de volver al sistema alimenticio hacia ellos y de hacer relocalización. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con el gobernador hace 5 años, realmente
no tenía un trabajo Lo primero que yo hice fue, me gasté mucho dinero público creando jardines comunitarios de vegetales, porque yo pienso que la comida nos une, es parte de la cultura, es una manera en que nos comunicamos y que uno puede mirar en la cultura actualmente, que es muy triste ver a los niños que crecen en casas donde no se alimentan, no se sientan a la mesa juntos, niños que nunca se sientan a comer con sus padres, y que la cultura de los snacks es que usted puede comer pizza en su habitación, comer mientras ve televisión o en su cuarto. Mire, las personas ya no comen en familia, pero todavía podemos crearlo. Entonces, ahora estamos lanzando, en el 2008 se lanzó un programa para crear 2012 nuevos jardines comunitarios de vegetales para el final del 2012, que fue el año olímpico nuestro. Y lo hicimos. Y lo hicimos relativamente fácil. Y fue un proyecto sorprendente. Ya tenemos más de 100.000 personas voluntarios. Tenemos 158 hectáreas en Londres donde se están cultivando vegetales, y cosas maravillosas han ocurrido. Por ejemplo, tenemos profesores que vivían en comunidades, entonces les dábamos, por ejemplo, dinero para que pudieran traer tierra, porque la tierra era muy mala. Entonces se hicieron estos jardines en la mitad de... ahora tenemos, por ejemplo, unos jardines que tienen 80 casas, y ahora ellos también plantan árboles de diferentes variedades, y ya nadie se tiene que preocupar por cuidar a los niños. Todos eran amigables. O sea, ahora la comunidad se convertía en unida, se ayudaban hacia ellos, estaban abiertos al público. A veces la gente no se robaba de estos sitios, de estos jardines, sino que los protegían. Y en los últimos 4 años en Londres teníamos unas áreas que las estructuras tenían unos edificios con unos jardines entre los edificios. Lo que ha ocurrido ahora es que las personas, como ya están cada vez más pobres, entonces ya no iban a estos sitios porque eran peligrosos, porque había perros peligrosos. Pero cuando ahora se ponen estos jardines, entonces la gente vuelve y toma posesión de estas zonas. Y fue muy bueno para las personas, por ejemplo, que no tenían trabajo, y entonces podían encontrarse ellos mismos en la comunidad, encontrar una responsabilidad, y podían continuar su vida. Entonces ahora tenemos dinero para poner un jardín en todos los colegios de Londres. Algunos colegios tienen 45 lenguajes diferentes dentro de cada colegio, y los jardines ahora son una manera sorprendente de enseñar, porque, digamos, para los niños que son refugiados o son la primera generación y sus padres no hablan inglés, han encontrado que los padres vienen y hablan a través del jardín o traen técnicas de jardinería, y la felicidad de cultivar alimentos. Bueno, hemos comenzado también clubes de cocina, entonces los inmigrantes pueden compartir y enseñar sus recetas a los demás, y hemos comenzado, tenemos 200 colegios. En los próximos 3 años ya vamos a involucrar a los colegios que nos quedan faltando. Y tenemos grandes niveles de pobreza alimenticia, siendo una de las ciudades más ricas del país. Es una absoluta desgracia que tenemos un banco de comida que se abre cada semana, porque la gente
porque ya no tienen seguridad social, porque los sueldos son muy bajos y porque todas las otras cuentas han subido, entonces ya la gente no tiene dinero para alimentar a sus hijos, entonces van a estos bancos de alimentos. Entonces ahora tenemos un sistema que le llamamos unos supermercados sociales y usamos los desperdicios de comida, o sea, las empresas grandes que generan una gran cantidad de desperdicios por razones que es entendibles, por ejemplo, que el paquete quedó mal y entonces no lo pueden vender así, o por ejemplo el queso que tenía que tener 500 gramos y que pesó 520 o 480, entonces ya no lo pueden vender. Pero también hay comida que razones que era más fácil hacer 70.000 unidades que las 50.000 unidades que se necesitaban. No es entendible porque los supermercados tienen muchísimo poder sobre los fabricantes y los proveedores. Entonces ellos no almacenan la comida en sus supermercados, sino que tienen un sistema donde la gente tiene que estar listos para producir más comida y a veces no funciona muy bien el sistema y se produce más o menos de la necesaria. Entonces se desperdicia una cantidad grandísima de comida que terminan a veces en el basurero o que terminan bueno, en fin, sí, para generar energía, se utiliza para generar energía. Y nosotros lo que estamos haciendo es tener este alimento, lo compramos por un 10% y del valor del mercado, lo vendemos por el 20% del valor del mercado. Y entonces también ayudamos a cocinar para que salgan de la trampa de sobrevivir con comida que ya está preparada. Y en los 70 cambió totalmente la cultura de nosotros. Es sorprendente para mí. Yo era muy apasionada con aprender a cocinar y publicamos un manifiesto y camisetas que decían: primero usted quiere hundirse en sus brazos y luego los brazos de la mujer terminan en el lavadero. Entonces, como feministas, pues teníamos, bueno, nosotros tenemos entonces ahora una generación de mujeres que no saben cocinar y esto es trágico porque los niños comen comida muy mala. Ahora tenemos niños con enfermedades como Rickets o otras enfermedades que vienen debido a no alimentarse bien y además vemos niños con unos niveles de obesidad muy perversos. Algunas de las cosas que hacemos es un proyecto muy, muy grande. Tenemos unas 300.000 personas para cambiar completamente el sistema alimenticio en los próximos 5 años. Vamos a comenzar en los colegios, vamos a cambiar la manera como funcionan los supermercados y nos está monitoreando el C40, que es una organización mundial de ciudades, para ver si podemos reversar toda esta cosa negativa del problema global de los alimentos. Entonces, voy a detenerme allí porque esto es solamente un poco sobre lo que yo sé, lo que hago en mi trabajo sobre los sistemas alimenticios. Tengo 10 minutos más, entonces, por favor, háganme preguntas o hablen conmigo, por favor, gracias. Oh, hang on. Wait. I'm just curious about what kind of schemes are you going to work in those 2 boroughs that you're talking about? Like what kind of objectives are very important for you guys? Are you going to start building small farms, small distribution scale farms, old ways? Like, can you develop a little bit? ¿Nos puedes hablar más sobre lo que están haciendo? Miren, vamos a hacer todo lo que podamos pensar y más de lo que no hemos pensado aún, en términos de que vamos a estar haciendo conferencias con personas de todas las ciudades del mundo. En Finlandia hicieron algo muy interesante porque Finlandia tenía la tasa más alta de enfermedad cardíaca, no sé si mundial, pero sí del mundo europeo, era muy alta, y decidieron que
ellos podían cambiar el consumo de grasas trans, y comenzaron en los colegios y luego llevaron esa cultura de salud y la cambiaron. Entonces vamos a comenzar con los colegios. El gobierno ahora está otra vez dando comidas gratis los primeros 3 años. Vamos a extender esto, vamos a tener clases de cocina, vamos a tener clases de cocina para los padres y vamos a tener los jardines. Así que así vamos a comenzar en los colegios, y también vamos a trabajar ayudando a los negocios. Por ejemplo, si un colegio tiene una buena cocina, solo cocina 192.000 comidas al año. Se pierde muchísimo. Entonces, los colegios, vamos a trabajar, por ejemplo, con los bancos locales y decirles, mire, usted le pagaría al colegio para que abra el comedor, la cocina, los martes por la noche para hacer clases de cocina. Cosas así. Por ejemplo, también comida rápida. En comida rápida, bueno, es sorprendente. Hay que mirar qué compran y la diferencia de las papas, y las grasas de las papas y la absorción de las papas, y mostrarles los calorías calóricos. Van a ver las diferencias. Entonces le vamos a decir, vamos a usar mejores papas, porque hay que cambiarle el aceite con más frecuencia, y tenemos un kit de herramientas que hemos enviado a diferentes ciudades alrededor del mundo para trabajar. También trabajamos con las tiendas de esquina. Por ejemplo, Coca-Cola le manda un representante cada 2 semanas a cada tienda y le dice, ¿dónde está la Coca-Cola? ¿Está visible? Mire, chocolate, la fábrica de chocolates hacen lo mismo. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Mire, usted tiene aquí las frutas, usted tiene aquí los bananos, y pelear. Los supermercados también quieren, algunos quieren trabajar con nosotros, espero que sí, en términos de no poner, por ejemplo, dulces cercanos a la caja, porque es muy interesante cómo nosotros comenzamos con las frutas y vegetales, y uno está tímido en ese punto, entonces no compra tantos. Y en el momento que usted va al final, usted ya está cansado, aburrido, tiene hambre, y empieza a meter todas estas otras comidas. Los supermercados saben esto y saben cuánto dinero ganan con esto. En una tienda, por ejemplo, nos dijeron que eran 140 millones al año en una sola tienda. Entonces, queremos un modelo económico totalmente diferente para ellos, para que ellos también puedan ganar dinero. Entonces, miren, es de todo, todas las ideas. Vamos a tratar de todas las ideas que tengan en cualquier parte del mundo, porque nuestra esperanza es que si lo hacemos que funcionen, entonces otras personas van a hacer que funcionen. Ciertamente no les puedo hablar solamente por el Reino Unido, pero el costo actual de manejar enfermedades relacionadas con las dietas, por ejemplo, la diabetes, enfermedades cardíacas que cada vez le ocurren más en los niños, en los jóvenes por las grasas, es tan grande que algo tiene que ocurrir, algo tiene que suceder. I have 2 questions. The first, what is the most difficult challenge you have to deal with to feed a whole city like London? And the other one is how the government help the people that is extremely poor and don't have to buy food for their families. Y que no tienen cómo comprar comida para su familia. La segunda parte, ¿cómo ayuda el gobierno a la gente pobre? Bueno, no lo hacen. Esa es la respuesta. Lo que está ocurriendo con los bancos de alimentos es que esto es pura caridad. Nuevamente, varias empresas cogen comida que se va a botar, otra gente dona alimentos. Es algo de caridad. En Estados Unidos ahora, de acuerdo a 49 millones de personas dependen de caridad para alimentarse. Esto es una
social, esto es un número impresionante. Entonces, el gobierno realmente no es útil porque vuelve al punto. Ellos no comprenden los alimentos, no lo conocen y no pueden meterse en él. Las empresas alimenticias son muchísimo más poderosas que cualquier gobierno, muchísimo más poderosas. Es que entonces no les importa. ¿Cuál es nuestro reto más grande? Las empresas alimenticias. ¿Por qué? Ciertas cosas las hacen, bueno, sí, brindan comida que es conveniente, que es fácil de comprar, pero es muy difícil. A ver, yo pienso, parece difícil creer que en algún momento el mundo, que no vamos a tener crisis alimenticias que tienen que ver con terrorismo, seguridad y enfermedad y que tienen que ver con el planeta. Hay ciertas áreas ya se están simplemente acabando. Hay un colonialismo gigante en la alimentación en África. Los chinos están tomando grandes partes de África solamente para cultivarla y enviarla a China. Lo mismo en Sudamérica. Miren, el canal de Panamá. Saben que no tienen suficiente tierra para alimentar, para cultivar comida y alimentar a su población y que dependen de otros. Y realmente el mundo no tiene suficiente mundo para alimentar a todo el mundo. Pero, a ver, entonces, toda la estructura es un gran reto realmente. Uno se puede sentir y decir, ay, no puedo hacer nada y darse por vencido. Pero también podemos hacer cientos de pasos pequeños y tener la esperanza de que todos estos pequeños pasos juntos generen una red diferente. Entonces nosotros simplemente estamos haciendo cientos de pasos pequeños juntos. Muchas gracias. Buenas tardes. Comprendo que hemos hablado mucho de vegetales y hemos hablado mucho de vegetales y me gustaría saber qué van a hacer con la parte de las granjas, de los animales, con los pollos, con las vacas, si van a implementar la parte de la agroecología, el silvopastoreo, a implementar todos los cultivos que se le pueden dar a los animales para reducir el impacto que la comida que también comen estos animales genera en nosotros cuando nosotros la ingerimos. Es como curiosidad, porque aquí en Antioquia en pocas partes se hace, pero se hace. Entonces me gustaría saber cómo van a implementar ustedes eso. Gracias, esa es una gran pregunta. Y yo pienso que es muy importante también porque la cantidad de antibióticos que se le dan a los animales y particularmente al ganado, tanto hormonas de crecimiento y también cosas para que sean resistentes a las enfermedades y la manera en que ellos se crían, que son miles juntos. Esto, la posibilidad de enfermarse son enormes. El 50% de todos los antibióticos consumidos en el planeta son consumidos por los animales. Y es una de las razones principales por la cual la población de humanos cada vez tiene mayor resistencia a los antibióticos. Y esto tiene unas implicaciones devastadoras para nuestro futuro. Ahora, en Gran Bretaña estamos cada vez consumiendo menos carne, lentamente consumiendo menos carne. China está creciendo muchísimo y es algo cultural que tiene que cambiar. Tiene que cambiar culturalmente, lo que será mejor, o tiene que cambiar, o va a cambiar porque va a haber un desastre. Va a haber escándalos gigantes sobre la seguridad de la carne. La idea de que todo el mundo tenga que tener una dieta de clase media es uno de los problemas más grandes. Hay cambio climático, hay destrucción del medio ambiente, más destrucción de nuestra salud. Mire, esto es todo malo, malo, malo. Nada es gane, gane, gane. Pero como estamos hablando sobre el desarrollo también en países que están en desarrollo, que por ejemplo miremos Europa,
están utilizando sus combustibles fósiles en todas partes, y esto es miren, tiene que haber un cambio cultural muy grande, es muy importante, porque antes no teníamos el espacio para creer tanta soya, para alimentar a todos los animales, para que nos alimentemos a nosotros de manera eficiente. Realmente es un gran problema, pero entonces volvemos a esto. Hay que cambiar poco a poco las cosas, es algo muy difícil. Si alguien tiene una gran idea, por favor, compártanlas. Bueno, ya terminamos. Muchas gracias por todo.